Maestros, muy buenas noches. Manuel Quiles Cruz aquí desde la Ciudad de México, saludándoles esta noche de jueves 12 de julio, ya jueves 12 de julio de 2018. Continuamos trabajando, comentando sobre los principios pedagógicos en aprendizajes clave. Después de las experiencias tenidas el día de ayer con un grupo de 460 maestros en Villa Nicolás Romero, generados precisamente por una convocatoria de la maestra Gloria Cibeira Sánchez, que es la coordinadora del Centro de Maestros de Nicolás Romero en el Estado de México. Una convocatoria bastante fuerte, y estábamos trabajando sobre los aprendizajes clave precisamente. Igualmente, bueno, tenemos en puerta en octubre 19, 20, 21 el evento de Monclova 2018, donde voy a trabajar algunas líneas de las que ya se están proponiendo, como la Academia de Directores que está proponiendo el nuevo gobierno, y esta Academia de Directores que tiene que ver con el nuevo gobierno. Estamos proponiendo algunas cuestiones que son interesantes y que de alguna manera puedan ayudar a los maestros. Así es que continuamos con esta parte de los principios pedagógicos y vamos ahora a esta idea que me están manejando sobre estimular la motivación intrínseca del alumno. Bueno, el concepto de motivación como uno de los conceptos clásicos en educación, así lo vemos también en todas las sociedades de la antigüedad. Hay una parte en la que la meta, la finalidad del Estado va formando, va educando para satisfacer las necesidades del propio Estado. Pero cuando ya la pedagogía empieza a tomar fuerza y observamos a los filósofos de la educación, a los pedagogos después, porque recordemos que en un principio la filosofía y la psicología y la pedagogía estuvieron unidas por la filosofía y por la propia psicología. John Dewey tal vez es la representación de la separación de la psicología, y puede ser William James el representante de la psicología cuando se da esta separación. Pero el concepto manejado como motivación, que mueve, que genera, que da el interés y que da la permanencia y la presencia y la atención. Me hablan inclusive aquí en la idea de estimular la motivación en el estudiante, del diseño de estrategias que hagan relevante el conocimiento. Aprendizajes clave nunca me dice que es una estrategia. Así como no me dice que es plenitud, tampoco me dice que es estrategia. Y bueno, yo tengo que generar entonces mi idea de estrategia. Decía yo en otra videofilmación, en otra videotransmisión, me recuerda como a Pericles con su maestro Anaximandro. Y Pericles, el gran estratega ateniense en la Grecia clásica, el diseñador de la forma, de la manera de atacar. Y podríamos hacer el equivalente. Tengo que diseñar la manera, la forma de atacar un problema que es un problema de práctica docente mío. El problema no es del niño, el problema no es del adolescente, el problema es del maestro. El problema lo tiene que resolver el maestro en un ejercicio de práctica docente propia, donde la práctica docente resulta importante. Por eso, lo que hacía la Universidad Pedagógica en la licenciatura del Plan 94, a través del recorrido del eje metodológico, donde manejaba lo que era el maestro y su práctica docente, el análisis de la práctica docente, investigación de la práctica docente, siempre es la práctica docente propia, el contexto y la valoración de la práctica docente, lo que serían los proyectos de innovación, la alternativa, la parte de la evaluación correspondiente al proyecto de innovación y la sistematización o la formulación del proyecto de innovación. Es decir, 9 puntos en los cuales se generaba la solución al problema de práctica docente, un problema que enfrento con mis alumnos, que tiene la educadora, que tengo yo,
como profesor en educación superior que tiene el maestro de secundaria y el maestro de primaria. Y la estrategia se hace presente, una estrategia que le permita fomentar el aprecio del estudiante por sí mismo. Regreso al punto de la ética del cuidado, donde está el autoconocimiento de sí mismo y desde donde el estudiante debe de reconocerse como buena persona. Esto está señalado en educación preescolar. La educadora lo que hace es señalar e imbuir en su estudiante, en su niño, la idea de que es una buena persona. Después cambiarán las personas, pero eso ya es otra situación, de lo cual hablaremos cuando toquemos a la escuela decadente. Y la escuela decadente, así como hay una escuela al centro, pues también hay una escuela decadente dentro de esa misma escuela. Una escuela que los sujetos se están conformando a través del celo, la envidia y el chisme, la inquina y la indolencia. Y hablaremos de esa parte, pero aquí esta idea de generar, de fomentar el aprecio del estudiante por sí mismo y por las interacciones que establece en el aula. Es decir, los ambientes de aprendizaje, lo que hablábamos ayer, donde ambiente de aprendizaje, planeación, evaluación, aprendizaje esperado, perfil de egreso, se conjugan en esa idea desde el documento, tratando de interpretar al documento. Porque hay cosas que no están explicitadas en el propio documento, y al no estar explicitadas yo le tengo que dar una interpretación. Y esta interpretación implica que desde esa idea lo que pretenden es que el alumno tome el control de su proceso de aprendizaje. Pero eso no es una cosa sencilla. Tomar el control del proceso de aprendizaje, cuando me están hablando, cuando aborda aprendizaje clave, aborda la parte de la planeación, lo que me empieza a hablar es de que los órdenes metodológicos que va a emplear el estudiante, donde están las preguntas, el proyecto, incluida el aula invertida, ¿sí? Y ahí me empieza a hablar de esta parte, sobre todo es la parte del plan. No estamos en los programas, estamos en la parte del plan, en la parte filosófica que marca este documento de aprendizajes clave y que me pretende llevar a que yo ayude a mi estudiante a que tome el control de su proceso de aprendizaje. Por eso me empiezan a plantear ahí en aprendizajes clave, me empiezan a plantear la idea de lo que sería la estrategia metacognitiva. Yo entiendo a la metacognición como algo que va más allá del propio conocimiento y que de alguna forma, bueno, se pretende que el alumno se percate de qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Desde ahí, por eso son importantes los conceptos, porque lo que necesitamos son elementos para ir generando estos conceptos más allá, inclusive de lo que es el sentido de la cognición, como me hablan en el primer principio pedagógico, con tomar o colocar al centro al estudiante del proceso educativo. Y la metacognición debe de tener estrategias y debe de tener una relación con el aprendizaje. Así, la estrategia cognoscitiva como una actividad mental, o sea, pongo en juego la parte de la mente, la parte de la memoria, a veces hago actividades que no me percato, que no son conscientes, que ejecutamos para procesar la información con propósitos claros, a veces con propósitos donde pueda yo ejecutar lo que han venido llamando acciones significativas y las operaciones y procedimientos que el estudiante usa para poder adquirir, retener y evocar determinado tipo de conocimiento. Y cuando hablamos de que pueda adquirir el conocimiento, de que pueda retener y de que pueda evocarlo, pues necesariamente tiene que hacer registros de memoria. O sea, esta parte, claro que también hay acciones donde a veces otros tipos de aprendizaje le permiten registrar también de memoria, ¿no? Así podemos, ahora inclusive me hablan del aprendizaje acelerado, ¿sí? Y me hablan de distintos tipos de aprendizaje,
donde de todos modos se trata de adquirir conocimiento, se trata de retener conocimiento y se trata de evocar conocimiento, y tengo que generar esta parte de lo que serían pues las propias estrategias que se van dando. Y desde ahí, pues el desarrollo de una capacidad que también tiene que ver con una regulación, una autorregulación del propio aprendizaje, donde yo me percato de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Podría yo inclusive hablar de planear estrategias para utilizar en cada una de las situaciones, para aplicarlas o para controlar el proceso. Por eso cuando yo hablaba del niño que me presenta un problema de matemáticas y yo le pregunto, bajo la idea de un control operativo en estrategias cognitivas o metacognitivas, le pregunto que cómo hizo el problema y el niño me da como respuesta que no sabe, pero le salió. Y yo le pido que regrese a su lugar y que ahora me anote paso a paso cómo procede para resolver el problema. Después de algunos minutos el niño me vuelve a decir, me señala que ha terminado y yo le pregunto, ¿cómo lo hiciste? Y ahora el niño me dice, bueno, lo hice de una manera diferente a como lo había hecho anteriormente, pero me sale el mismo resultado. Y el niño me empieza a decir ahora sí cuáles fueron los pasos que siguió para resolver esa situación. Por eso, las estrategias le permiten al niño llegar al conocimiento, retener el conocimiento, evocar el conocimiento y esto percatándose de qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces, el aprendizaje, la capacidad de conocer conscientemente, porque se da cuenta de qué hace y para qué lo está haciendo, y además, inclusive, saber el niño cómo puede seguir aprendiendo. Y diversas estrategias en el libro, por ejemplo, de Frida Barriga, de Gerardo Hernández Rojas, donde está esta parte de lo que es las estrategias para aprendizajes significativos. Por eso, la interrogación metacognitiva de la que me hablan en los aprendizajes clave tiene que ver con la condición de que mi alumno pueda conocer y pueda reflexionar sobre estrategias de aprendizaje que él mismo va utilizando para mejorar. Y decía yo ayer, bueno, no hay ningún maestro que no piense que el próximo año escolar va a tener o va a favorecer, va a generar un grupazo, un grupo donde mis alumnos conozcan, sepan, sean creativos, sean innovadores, me muestren su genio y además sean brillantes. Y eso aspiramos como profesores a tener magníficos grupos, a tener grupos que me permitan consolidarlos en esa naturaleza social del conocimiento. Pero hablar así como de la interacción social que como algo insustituible en la construcción del conocimiento, bueno, me hace ir al origen de la sociedad humana y su producción cultural. Es decir, cómo el hombre empieza a generar conocimiento. Necesariamente, de acuerdo al origen de la propia sociedad humana, la generación del conocimiento se hace por una necesidad. Hay una necesidad, hay que satisfacer, hay que obtener esos satisfactores y entonces empieza a generar el conocimiento donde ha colocado también la experiencia, donde ha colocado la intuición. Por eso necesito ver históricamente cómo se fue generando el conocimiento. Por ejemplo, cuando me hablan de los heurísticos, en los mismos principios pedagógicos, hay cosas que sí en la ciencia han surgido de los heurísticos. Por ejemplo, muchos descubrimientos médicos no se hicieron con la intención de descubrirlos, sin embargo, las condiciones en las que se generó el conocimiento permitió a estos científicos descubrir, como en el caso del complejo B de la tiamina,
a raíz del escorbuto que sufren personas en Australia, donde observan el arroz con su cáscara, observan que los cerdos no se enferman, que están comiendo eso, empiezan a comer el arroz con cáscara y se empiezan a recuperar. Ahí empiezan a descubrir el tiaminal, ¿sí? Pero este tipo de descubrimientos, y podría haber otros. El caso de los ejemplos que nos coloca Edison, donde le dicen que ha cometido una serie de errores, pero le dicen que él dice, pues fueron ensayos, y los ensayos los llevan a descubrir realmente cómo funciona la bombilla, ¿sí? Inclusive lo que ahora vemos en los focos, lo que vemos es la cultura de la obsolescencia. Los focos están perfectamente medidos para servir durante un número de horas, pero muchos de estos descubrimientos son heurísticos, es decir, vienen estos descubrimientos en ese tono, no es la intención, pero surge, y entonces, ¿cómo reconozco con mis estudiantes en los principios pedagógicos la naturaleza social del conocimiento? Interacción social ligada con construcción del conocimiento, colaboración con ambiente de trabajo, donde el trabajo del grupo es central. Es decir, ya no es nada más central el niño, sino ahora el trabajo del grupo se convierte en esa relación entre interacción social, construcción del conocimiento, colaboración, propiciar ambientes, ¿sí? Y el trabajo del grupo como una acción central. Y el trabajo, bueno, vuelvo al mismo concepto, ellos utilizan trabajo colaborativo, no me gusta el concepto de trabajo colaborativo, yo entiendo que el trabajo colaborativo se paga, ¿sí? Puede ser trabajo en pequeño grupo, trabajo en equipo, trabajo cooperativo, a utilizar otros conceptos. Bueno, ellos utilizan trabajo colaborativo, pero cuando me hablan de trabajo, pues nuevamente vuelve el mismo concepto. Por eso yo insisto en esta idea de los conceptos, vuelve el concepto y el concepto de trabajo como el gasto de energía que me permite obtener satisfactores, donde en aprendizajes clave me están hablando de disciplina, pero yo más bien veo disciplina como comportamiento, de acuerdo a lo que dice aprendizajes clave, y yo quiero utilizar disciplina como trabajo, es decir, el trabajo traducido en disciplina. Cuando un grupo es disciplinado, es un grupo trabajador. Cuando un grupo es indisciplinado, es un grupo que no trabaja. Un maestro que trabaja es un maestro disciplinado. Una escuela que trabaja es una escuela disciplinada. Y lo que queremos son maestros disciplinados, maestros que trabajen, traduciendo el trabajo como disciplina. Por eso el trabajo del grupo es central, entonces el trabajo en ese grupo debe de estar traducido en disciplina como trabajo. O sea, parece como un juego de palabras, pero finalmente la disciplina está traducida como trabajo. Por eso el trabajo en grupos es central, dicen desde los aprendizajes clave. Yo trato de generar ideas, ellos me hablan del trabajo colaborativo, que permite que los estudiantes puedan debatir e intercambiar ideas, y donde colocan a los más aventajados que van a contribuir a la formación de sus compañeros. Nuevamente vuelve a surgir el concepto de monitor. No lo están diciendo, pero cuando aprendizajes clave habla de que los más aventajados tienen que contribuir a la formación de sus compañeros, lo que están utilizando es el monitor. Un niño, un experto, es un experto desde la teoría sociocultural. El experto este niño que es el experto, tiene una distancia con ese otro alumno, ese otro compañero, y esa distancia empieza a generar el concepto de zona de desarrollo próximo, donde se trata de potenciar al que está en un nivel de desventaja para pasarlo de un nivel inferior a un nivel superior. De ahí, aunque no me digan la palabra monitor, pero al señalar que los alumnos aventajados van a contribuir a la formación de sus compañeros, entonces están utilizando el concepto de monitor
que viene de la escuela lancasteriana del siglo XIX. Y lo que nos dicen, en tanto que se pueda estimular la motivación intrínseca del alumno y reconocer la naturaleza social del conocimiento, es que así se va fomentando el desarrollo emocional. Necesitamos un ambiente agradable, esto lo agrego yo, un ambiente agradable en el salón de clase donde la alegría, el buen humor del maestro, sí, la sorpresa que nos dan los maestros, como los magos, que nos sorprendan constantemente porque la versatilidad de su repertorio didáctico es muy amplia y tienen la posibilidad de generar una acción tras otra que sea diferente a la 1, a la 2 y a la 3 y que puedan estar generando acciones que sorprendan a los estudiantes. Mantener la motivación e inclusive, ¿por qué no?, retardar la recompensa. Porque generalmente, aunque me digan que soy un maestro que genera la construcción, también ofrezco recompensas a mis estudiantes. Negociamos y ellos, los líderes del grupo escolar, negocian conmigo como maestro y negocian también la manera en que vamos a llevar las sesiones de actividad de la clase, las sesiones del trabajo en el salón de clase, porque aparece el liderazgo de nuestros estudiantes. Muchos son los factores que aparecen y no nada más como lo hacen otras personas, estar repitiendo cuáles son los principios pedagógicos y qué dice el documento sin poder analizar que en la interacción, en el reconocimiento de la naturaleza social del conocimiento, tengo que ir al origen de la sociedad humana y su producción cultural para recuperar el concepto de trabajo y poderlo traducir como disciplina. Maestros, el día de mañana nos veremos, seguiremos comentando y les voy a pedir por favor que le den ahí abajo a la izquierda, si me están viendo en el celular o en la computadora, ahí a la mitad donde dice compartir, para que lo puedan mandar este video a los grupos. Les agradezco mucho. Estamos con Monclova 2018 en octubre 19, 20, 21 y viene la semana de capacitación. Bueno, ahorita están en receso, viene la semana de capacitación y pues vamos adelante. Así es que me despido de ustedes. Hasta mañana, maestros. Soy Manuel Quiles Cruz, desde la Ciudad de México. Gracias.